pasando al sermón. El título de este sermón es Los imperios mundiales. Vamos a estudiar un poquito más de profecía. Espero que no lo quiero hacer tan tedioso. Vamos a ver citas, espero captar su atención, porque sí, el tener varias citas y estudiar los símbolos que la Escritura nos da, y más en lecciones en profecía, sí es un poquito a veces ver las similitudes, las representaciones de animales, de bestias, y realmente la Biblia nos da la respuesta a todas estas interrogantes. Ahora vamos a considerar, para hacer un poquito de remembranza de estos imperios mundiales, quién los escribe por inspiración de Dios, pero a través de qué profetas Dios, en este caso, en este tema de los imperios mundiales, lo está describiendo, y es a través de Daniel. Daniel es un profeta en el cual iba a estar con los cautivos de Babilonia, o sea, el reino de Judá fue cautivo él pertenece al tribu de Judá y fue cautivo, y estaban cautivos en Babilonia. Daniel, que era un joven que más o menos a los 17 años se fue cautivo con la casa de Judá, y estaba él en Babilonia, y este profeta llamado de los profetas mayores, ustedes pueden ver a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, en la Biblia se les considera como profetas mayores, pero recordemos que esta clasificación solo tiene que ver con la extensión del libro, o sea, por los capítulos que lleva, y no con la importancia de las profecías o de los profetas, pues todos son inspirados de la misma manera, o son inspirados por Dios. Daniel iba a profetizar ante los reyes de Babilonia, donde él estaba cautivo. Iba a estar cautivo el pueblo de Judá por 70 años. Al igual que el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, este libro está lleno de símbolos. Ustedes, si lo han leído, van a ver que está lleno de símbolos y visiones acerca del futuro. Esta clase de inspiración Dios la denomina o se llama apocalíptica, pero no porque esté en esos símbolos. Dios da la interpretación, y Apocalipsis significa revelación. No es un libro que va a estar escondido sus símbolos, sino que Dios lo va a inspirar para que lo podamos entender. Y hay este libro de Apocalipsis se compagina con el libro del profeta Daniel que encontramos en el Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento. Daniel inicia su relato con la llegada a Babilonia y va a terminar en el inicio del imperio persa. Ahorita vamos a ver los 4 reyes, los 4 imperios mundiales, que en cualquier libro de historia ustedes lo pueden ver, pero fueron profetizados por los profetas a veces hasta 150 o 200 años antes. O sea, vemos la inspiración que Dios inspira a sus profetas para definirnos lo que va a pasar en el futuro. No algo incierto, sino qué es lo que nos está deparando el futuro. Entonces, él inicia en un imperio que es el imperio babilónico, Daniel, y termina su vida, se puede decir, en el imperio persa, en el siguiente imperio, y que nosotros los podemos ver en cualquier historia universal. Podemos ver de estos imperios mundiales porque abarcaba casi toda Europa. Entonces vamos a ver Daniel. El nombre de Daniel significa Dios ha juzgado. El nombre de Daniel, Dios ha juzgado, fue cambiado a Belsasar, que significa protector o jefe del rey. Entonces, con esta introducción vemos que, como suele suceder, los conquistadores de antaño, en este caso Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tenía la política de educar
y convertir a la clase noble de los países conquistados, en este caso a Judá, a la casa de Judá. Recordemos que Israel se dividió en dos, la casa de Israel con 10 tribus y la casa de Judá con Benjamín, con los levitas, parte de Benjamín, levitas, y la casa de Judá, la tribu de Judá. Estos jóvenes, ¿verdad?, se les inculcaba, en este caso, la cultura del país a donde iban cautivos, en este caso de Babilonia, para luego instalarlos como sus fieles representantes. Ahora les tocaba a estos jóvenes, a Daniel y 3 amigos de él, pasar por este adoctrinamiento intenso. Ustedes lo pueden leer en Daniel capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, lo pueden anotar para que ustedes lo estudien en sus casas. Esta educación duraría aproximadamente 3 años, lo pueden ver en el versículo 5 del capítulo 1 de Daniel. Durante este tiempo aprendieron el lenguaje babilónico, conocerían las altas matemáticas, escribirían en forma cuneiforme, que significa figura de cuña. Se decía de ciertos caracteres de forma de cuña o clavo con que algunos pueblos antiguos escribían sobre rocas suaves y tablillas de barro. Este tipo de escritura fue inventado por los sumerios cerca del año 4000 a.C. y los asirios, los babilónicos, los hititas, los persas, entre otros, los usaron con ciertas modificaciones hacia el año 500 a.C. Comenzó a caer en desuso, vino en decadencia esta forma de escritura y aprendieron todo lo relacionado a este país. Estos 4 jóvenes eran esclavos y se les ofreció la tentadora oportunidad de salir de esa miseria, pero para esto tendrían que dejar las leyes de Dios. ¿Cómo podrían resistir esta tentación? Pues como la resistió, por ejemplo, José en Egipto, estando cerca de Dios, mantenerse firmes en las leyes y esperar su ayuda y guía de Dios. La primera prueba fue, ustedes la recuerdan, la comida babilónica, prohibida por la Biblia. En Levíticos 11 conocemos lo que podemos comer y la ley de la alimentación, pues esta comida babilónica tenía cerdo y mariscos. Entonces, esta era una forma de atraerlos y se les dijo que tenían que comer de esta comida. Y veamos lo que les dijo en el capítulo 1 del libro de Daniel. Pasemos a nuestra primera escritura, en Daniel capítulo 1. Dice así, vamos a ver el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Daniel en adelante, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. O sea, le estaban dando de los alimentos que el rey Nabucodonosor comía. Y dice, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Estos 3 jóvenes son Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, ya le expliqué el significado de estos nombres. Ananías, Cedrac, que era otro joven. Misael, que era Mesac, y Azarías le pusieron Abednego. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense cómo unos esclavos iban a decirle que no iban a comer la comida, o sea, ya muchos esclavos querían comer la comida y el vino que comía el rey Nabucodonosor, y aquí Daniel le dijo al encargado, a este encargado, que no iba a comer de lo que comía el rey, que estaba basado obviamente en cosas que Dios no autorizaba de comer, como era cerdo y como era marisco. Y Daniel se atrevió, ¿por qué? Porque Daniel, volvemos a ver, estaba cerca de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Ustedes lo pueden leer en Daniel capítulo 6, versículo 10. Él, al estar cerca de Dios, él, a pesar de que podía perder su vida, él tenía que obedecer primero a Dios y no a los hombres. Por su fe Dios intervino de inmediato y cambió la disposición del supervisor que les iba a dar de comer, que primero era de ira y luego de aceptación. Fíjense en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que con el rey mi cabeza, o sea que le iban a cortar la cabeza. Pero después, inspirado por Dios, Daniel le contestó, y ustedes lo pueden ver en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus amigos: te ruego que hagáis la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veáis. Versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces aquí vemos la intervención de Dios. Iban a comer solamente legumbres, aquí incluía también trigo y cebada, que tienen muchas proteínas necesarias para el organismo. Vemos entonces, recordemos que los alimentos que Dios nos enseña en su palabra para comer son siempre saludables y evitan todo daño, y es lo primero que quitan los médicos cuando estamos enfermos de cualquier enfermedad. Sabe que suspenda mariscos y suspenda carne de cerdo, ahora sí que en cualquier presentación, ¿verdad? Por esa gran fe, ante una prueba realmente difícil, Dios le bendijo a Daniel, como hace con cualquiera que realmente ama su ley. Notemos que solo lo hizo con estos 4 jóvenes hebreos. Aquí se puede ver de dónde viene la inteligencia. Veamos en el versículo 17 de este capítulo 1 de Daniel. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. De repente entonces estos jóvenes podían recordar y pasar todas las materias sin ningún problema, todo lo que les estaban enseñando, como lo hizo también, por ejemplo, Salomón. Ahora Dios le dio esa sabiduría a Daniel, como se la dio a David, como se la dio a varios de sus siervos de antaño que nosotros vemos en las Escrituras. Dice, por ejemplo, ustedes conocen Salmos capítulo 110, versículo 11, que Él da entendimiento a todos los que practican sus mandamientos. Después de los 3 años que pasaron en estudio Daniel y sus amigos, vinieron ante el rey para ver si pasaban el examen final, como todo. Ustedes lo pueden ver en el versículo 19,
y en el versículo 20 dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel, bueno, hasta el año primero del rey Ciro, que ya era el rey de Persia. A veces uno piensa que no tiene mucha inteligencia y sabiduría, pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, como dice el libro de Santiago. Dice que Él hará y que que pidamos con fe, no dudando nada, como lo hicieron Daniel y sus amigos. Entonces Daniel se incorpora ya a sus funciones gubernamentales, por llamarlo de alguna manera, y llega a una gran crisis. Al estar pensando en el futuro de su reino, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño muy extraño. ¿Sí? Dice el capítulo 2 de Daniel, dice así, del versículo 1 al versículo 4. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces, estos astrólogos, magos, como dice aquí la escritura, encantadores, pues les dijo, dinos el sueño y nosotros te lo vamos a interpretar. Pero ¿qué pasó? Ellos no lo pudieron interpretar. Entonces aquí vemos ahora en el versículo 10, capítulo 2 de Daniel, versículo 10 al versículo 13 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demandó es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Parece que Daniel tendría una vida y una carrera muy corta ante el rey, pero al estar cerca de Dios, ¿qué creen ustedes que haya pasado? Daniel no perdió la calma como los demás. Lo vemos en el versículo 14 al 16 de este capítulo 2 de Daniel. Entonces Daniel, versículo 14 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación de Dios, la interpretación al rey. Aquí esto es la fe, esa fe que mueve y la confianza que Daniel tenía en su Dios para poder interpretar ese sueño del rey de Nabucodonosor. Aquí ni siquiera Daniel había consultado con Dios al respecto, pero tenía esa confianza, esa fe de su ayuda al estar cerca de él. Dice así el versículo 17, ustedes lo pueden leer, en donde Daniel dice, ahora vayamos al versículo 28, él va a interpretar el sueño y dice el versículo 28,
El versículo 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, dice, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel se presenta con esa gran confianza y le dice esto a el rey Nabucodonosor. Aquí entendemos que esta profecía que Dios revela no abarca solo los días de este rey, sino hasta el fin de los tiempos, como dice el versículo que leímos, el versículo 28, dice que va a acontecer en los postreros de los días, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo. Y fíjense en el énfasis en el versículo 30, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí con humildad, Daniel dice, yo nada más soy, en otras palabras, yo soy un instrumento en las manos de Dios para que ese Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, le diga al rey cuál es la interpretación de ese sueño, no porque yo lo interprete, sino porque es Dios el que da la sabiduría, y con esa humildad reconoce que todo proviene de Dios. Ahora Daniel le revela el significado del sueño y de la gran imagen que representa los reinos sucesivos que estarán sobre la tierra hasta la venida del reino de Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 31 al versículo 35 de este libro, capítulo 2 de Daniel, y dice así, tú, oh rey, ya para interpretar ese sueño, dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, o sea, lo empieza a describir, dice, la cabeza es de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en partes de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y dice, este es el sueño. Y desafortunadamente no pude traer a lo mejor en un PowerPoint o algo la imagen para que nos demos ahora sí que una de cómo era esa imagen, pero más o menos ustedes con esta descripción véanla. Dice que su cabeza era una cabeza de oro, sus pechos y brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce o metal, y sus piernas de hierro. Pero aquí mismo la Biblia nos da esa interpretación, la interpretación que le dio Daniel al rey Nabucodonosor, y lo vemos aquí en el versículo 33, dice, este es el sueño, dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey, y dice el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano,
y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, esa cabeza de oro era el imperio caldeo, o sea, babilónico, porque su capital era la ciudad central de Babilonia. Entonces, este es el primer imperio. Dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Y este imperio, si ustedes quieren anotar las fechas, este imperio babilónico duró desde el año 625 al año 534 antes de Cristo. Ustedes recuerden que antes de la era que llamamos era cristiana, los años venían descendiendo. Entonces aquí fue el imperio babilónico, el imperio caldeo, que representaba a ese rey Nabucodonosor, del año 625 al año 534 antes de Cristo. Y después describe el siguiente reino que vendría al terminar ese imperio babilónico. Y dice así, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto rey será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil o frágil. Así como viste, o sea, hablando de ese cuarto reino, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. O sea, aquí lo que está describiendo Daniel, no porque quiera demostrar Dios ante los hombres que sabe todo, sino porque lo que él realmente quería que acerca de esta visión del rey Nabucodonosor era que iba a venir un quinto reino mundial, un gobierno muy diferente a los primeros cuatro. Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, versículo 44 del capítulo 2 de Daniel, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Una profecía que abarca hasta el fin de los tiempos. Entonces, el primer imperio es el imperio, como veíamos, el imperio caldeo o el imperio babilónico, porque su capital, les decía, estaba en esta ciudad. Termina ese imperio babilónico y sigue en la visión de Nabucodonosor, que está en el versículo 32 y 39, los pechos y los brazos de plata, es el imperio persa, o el que se le conocía como Medo-Persa, pero era el imperio de los persas, que duró del año 558 al año 330 antes de Cristo. Del año 558 al año 330 antes de Cristo. Ese fue el imperio persa, o sea, el segundo imperio, que eran los pechos y brazos de plata. Después viene el tercer imperio. El tercer imperio, y de acuerdo a la historia universal, es el imperio que viene del vientre y muslos de bronce o metal, que es el imperio greco-macedonio o el imperio de Grecia, que duró del año 333 al año 323 antes de Cristo. Ese fue el imperio de Grecia, que corresponde al vientre y a los muslos de aquella imagen que soñó Nabucodonosor. Y el cuarto imperio mundial humano es el imperio que corresponde a las piernas de hierro, que corresponde al imperio romano, del año 31 antes de Cristo
al año 476 después de Cristo. O sea, aquí el Imperio Romano del año 31 antes de Cristo al año 436 después de Cristo. ¿Y por qué de las dos piernas? Porque las dos piernas significan que el Imperio Romano se dividió en dos partes en el año 330 después de Cristo. Uno que era el imperio del área oriental, que era Constantinopla, y el otro, la otra pierna, que era el imperio occidental, que estaba en Roma. Por eso son las dos piernas de hierro, porque estaba dividido el imperio en dos partes a partir del año 330 después de Cristo. Recordemos que después de Cristo ya va en ascendencia los años, ya no van retrocediendo, sino van hacia adelante. Entonces, en el año 330 se dividió el Imperio Romano en el lado oriental, Constantinopla su capital, y en la otra pierna, el área occidental, que tenía su capital en Roma. Actualmente, ¿bajo qué imperio nos encontramos? Que es bajo el cuarto imperio reino, el que proviene de Roma y existirá hasta los tiempos del fin. Roma vive en las grandes naciones europeas de hoy, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, Alemania, España, son todas partes del antiguo Imperio Romano. Las leyes de Roma continúan vigentes y también su idioma, aunque ya nadie habla hoy día en latín, pero es la base del idioma italiano, del idioma francés, del idioma portugués y del idioma español. También sigue vigente en Europa el espíritu romano de guerra. Europa ha estado en guerras sucesivas desde que se dividió el imperio en todos estos países. ¿Qué está pasando en Europa? Hay una nueva mentalidad que ha aparecido. Los jóvenes hoy en día no quieren ser llamados italianos o alemanes, sino europeos. Tales ideas formaron la base para que un día surja un hombre que unirá el antiguo imperio romano en una sola entidad con 10 gobernantes bajo él. Lo que vemos que se tiene que unir la Europa en 10 naciones, en estos 10 gobernantes, pero regidos por este hombre que unirá este antiguo imperio romano. La gran piedra que describe aquí Daniel, que hirió a la imagen, o sea que la destruyó, no es otro que Cristo. Lo vemos aquí en los versículos que leímos, el versículo, veamos Hechos capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Hechos capítulo 4, dice que ahora sí que hizo chuza con esta imagen, esa piedra. Dice así, Hechos capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces esta piedra que señala el profeta Daniel en esta visión del capítulo 2, dice que esa piedra iba a destruir a todos estos imperios y iba a dar paso al quinto reino mundial, pero un gobierno que no iba a ser humano, sino iba a venir de parte de Dios. Ahora, esta visión que nosotros vemos en Daniel capítulo 2, que ahorita vimos la interpretación, es la que está más adelante en el capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel, ustedes pueden leer en el capítulo 7 de Daniel.
Dice así, ahora la va a describir en otra forma, ya no la va a describir como esa imagen de un hombre, vamos, sino aquí la va a describir en otra forma, y es capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Aquí ya las va a describir como bestias, como animales, pero con unas apariencias diferentes. Dice aquí, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Versículo 6, después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenían también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, ustedes ven aquellas bestias, una de león, una de oso, una de tigre o leopardo. O sea, eran bestias que traían espantosas, pero más la 4ª bestia, la que leímos en el capítulo 7. Y dice así, esta es la otra representación de lo que tuvo la visión el rey Nabucodonosor con esa bestia, con esa figura que habíamos estudiado. Entonces aquí en el versículo 1 y versículo 2 dice que acerca de la gran mar es identificada en la Biblia como el mar Mediterráneo en aquellos tiempos. Además, la Biblia revela que las aguas, o sea, los mares, son símbolo de multitudes de personas. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, que habla que las grandes aguas son multitudes de personas. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Por tanto, esta profecía tiene que ver con las multitudes de pueblo que habitaban la zona alrededor del Mediterráneo, es decir, el Medio Oriente y de Europa. Los 4 vientos que menciona representan esa agitación y violencia que habrá en la tierra cuando surja estos grandes imperios. Los vientos entonces simbolizan la agitación y el medio nacional de estos países. Y vamos a ver ahora el versículo, la interpretación que da Daniel en el versículo 17 del capítulo 7 de Daniel que estamos viendo. Y dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán
el reino hasta el siglo enteramente y para siempre. Y dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, espantosa en gran manera. Quiero leerles donde da el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces la interpretación de estas bestias es el león, que decía aquí el versículo, la primera bestia que era como un león, versículo 4, y tenía alas de águila. Dice que yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este corresponde al imperio babilónico, al que en el capítulo 2 de Daniel era la cabeza de oro. Este imperio corresponde al imperio babilónico. El segundo imperio que nos describe el versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Esta representación de esta bestia, que semejante a un oso, representa al imperio medo-persa, al que veíamos en la visión de Nabucodonosor, como los pechos y los brazos de plata. Es ahora este oso que está representado en esta visión en Apocalipsis 7, al imperio medo-persa. Dice que tenía 3 costillas entre los dientes. Estas 3 costillas representa a 3 reinos que devoró este imperio medo-persa, que devoró al babilónico, devoró al imperio lidio y al rey de Egipto, al egipcio. Eso representan esas 3 costillas que tenía en su boca, entre los dientes de ese oso, esos 3 reinos, que fue el babilónico, el lidio y el egipcio. Y dice que tenía un costado más alto que el otro. Corresponde a la preeminencia de un reino, que eran medo-persas, y corresponde a la preeminencia de los persas sobre los medios. Al final solo se llamó el imperio persa. Por eso dice que tenía un costado más alto que el otro, porque dominaron de ese imperio medo-persa, dominó el persa sobre los medos. Y después el tercer imperio, el que describe el versículo 6, donde dice que después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este tigre o leopardo corresponde al imperio de los griegos, al imperio griego. Estas 4 alas de ave representan la rapiña en que conquistó a esta región alrededor del Mediterráneo. Fue el más rápido de todos los imperios.
2 más que el babilónico y ninguno del medo persa. Y esas cuatro cabezas que dice que tenía este leopardo, esta semejante a un leopardo, son los 4 generales de Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno duró 8 años solamente al mando y fue dividido entre 4 reinos generales de Alejandro Magno. Por eso son las 4 cabezas, porque fueron divididos al dejar el Alejandro Magno, fueron 4 generales los que se quedaron al mando y en diferentes partes. Por ejemplo, Seleuco, uno de sus generales, dominó Siria. Ptolomeo dirigió Egipto. El otro general, Casandro, dominó Grecia y Lisímaco dominó Asia Menor. Entonces, el Seleuco fue Siria, Ptolomeo Egipto, Casandro Grecia y Lisímaco Asia Menor. El primer reino, como vimos, es como un león. En Daniel 2 se describe como una cabeza de oro, muy hermoso y glorioso por fuera, pero aquí vemos su naturaleza interior, la de una bestia cruel y rapaz. ¿Por qué se menciona que se le arrancaron las alas y se convertiría en humano con un corazón de hombre, que es lo que nosotros leímos? Fue porque Dios que le arrancó la soberbia y poder de Nabucodonosor. Por 7 años lo convirtió en literalmente un tipo de bestia. Al fin del tiempo, este rey reconoció a Dios como el verdadero Dios y se volvió como humano, más humano y humilde en su trato con los demás. Era algo muy distinto a su antigua forma cruel de someter a los pueblos, y en el capítulo 5 Daniel le hizo ver esta actitud humana. El segundo reino que veíamos como un oso en Daniel 2 corresponde a los pechos y brazos de plata. La descripción del imperio medo-persa es muy certera. No tenía alas como el anterior reino, pues su ejército era lento, no como el de Nabucodonosor. El ejército de los medo-persas se movía muy lento, pero poderoso como un gran oso. Hasta llevaba a sus familias consigo. El historiador Dr. McGreen, por esa lentitud, más tarde los griegos pudieron vencerlos fácilmente. El tercer reino, como vimos, el de tigre o leopardo, corresponde al vientre y los muslos de bronce o metal que describe Daniel capítulo 2. Y el imperio romano, o sea, el cuarto imperio, una bestia, dice, espantosa con 10 cuernos, que en Daniel 2 corresponde a las piernas y los pies de la imagen. Dice que son los 10 cuernos de la cuarta bestia, corresponden a 10 reinos que saldrán de este sistema hasta que venga Jesucristo. Los 10 cuernos son pues 10 gobiernos que saldrán del imperio romano. Entonces vemos de esta manera que los paralelos que la imagen de Daniel 2 encajan perfectamente aquí en el capítulo 7 de Daniel. Por ejemplo, la caída, analizando los imperios mundiales, la caída de Babilonia, Dios ya la había profetizado, pronosticado por medio del profeta Jeremías, que el imperio babilónico sería de corta duración. Esto ustedes lo pueden ver en Jeremías capítulo 27, versículo 6 y versículo 7. Lo vamos a ver. Jeremías capítulo 27. Caída del imperio babilónico, la profetiza Jeremías por inspiración de Dios en el capítulo 27, versículo 6 y versículo 7. Dice: ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, o sea, el primer imperio mundial. Dice: mi siervo,
y aún las bestias del campo le han dado para que le sirvan. Le he dado para que le sirvan. Versículo 7, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, o sea, hasta la tercera generación. Y dice así, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre. O sea, dice que los iban a reducir a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea, los iban a reducir a servidumbre, dice muchas naciones y grandes reyes. Aquí vemos que el imperio de Babilonia duraría hasta la tercera generación, porque dice el hijo, a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta la tercera generación, o sea, hasta el nieto de Nabucodonosor, y así ocurrió. Y nosotros lo vemos en la historia, cómo los babilónicos fueron atacados por el siguiente imperio. Estaba muy confiado Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba muy confiado. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 5 de Daniel, que Belsasar celebraba de gran manera un banquete, que sería la última noche de su reino, aunque él no lo sabía. Dice, los medos y los persas habían sitiado la inmensa ciudad de Babilonia, donde todavía se encontraba el relegado anciano Daniel. Daniel ya estaba anciano, más o menos de unos 88 años. La historia de los babilónicos habían almacenado suficientes víveres para soportar los 20 años de sitio, y un canal del río Éufrates corría por medio de la ciudad para suministrar agua, y por ese canal los medos persas atacaron a Babilonia y obtuvieron el control de la ciudad. Y estaba él muy confiado, y así fue como cayó ese imperio de Babilonia en los tiempos del nieto del rey Nabucodonosor. Y allí termina también los 70 años del cautiverio de los judíos en Babilonia. Vayamos a verlo, esto en Daniel capítulo 5. Dice aquí, capítulo 5, versículo 30 al versículo 31, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, del imperio babilónico, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, tomó control el rey Darío, y él es el que da la orden para construir nuevamente el templo en las ruinas donde fueron la tierra de Judá. Esto lo vemos en capítulo 51 de Jeremías. Les invito a pasar a Jeremías capítulo 51. Dice así, capítulo 51, versículo 8 de Jeremías, dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Versículo 11,
Limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado el Eterno el espíritu del rey de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza del Eterno y venganza de su templo. Versículo 24 dice así: y pagaré a Babilonia, a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice el Eterno. Versículo 39 y 40 dice: en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice el Eterno. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Versículo 55: porque el Eterno destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Versículo 58: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Mi versículo 60 dice: escribe pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas en contra de Babilonia. Y después viene el imperio medio persa, y este imperio inicialmente era el reino de los medos y de los persas. Era un reino dual. Por una parte era dirigido por Darío de Media, lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 35, y también Ciro, rey de Persia. Estos, aunque fueron un pueblo nómada, fueron más nobles con el pueblo judío que los babilónicos, porque bajo su reino Judá volvió a Jerusalén, y la ciudad y el templo fueron reedificados. Ellos volvieron del cautiverio después de los 70 años, y bajo el imperio medio persa dio la orden Ciro para que se reconstruyera nuevamente la ciudad y el templo en este imperio, y por ende empezó el culto al Dios Altísimo e implantaron nuevamente ese culto. Hay una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 8 donde nos da más detalles del imperio persa, su caída y el surgimiento del tercer imperio que corresponde a Grecia. Dice así, vamos al libro de Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 del versículo 2 al versículo 4 dice así: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Eliam. Vi pues en visión estando junto al río Ulaí, alcé los ojos, versículo 3 del capítulo 8 de Daniel, y dice: alcé los ojos y miré, y aquí un gran carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandeció. No hay que especular qué significa este carnero, pues Dios por medio del ángel Gabriel en el versículo 16 lo revela, y dice así el versículo 20, el versículo 20 de Daniel capítulo 8 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendiendo en enigmas.
Entonces lo revela este versículo, la parte que vimos en Daniel 2, la parte del pecho y brazos de plata de la imagen en Daniel 2, o el oso con un costado más alto que el otro en Daniel 7, ahora aquí lo vemos en Daniel 8, es un carnero con un cuerno más alto que otro. De hecho, al inicio, Media fue más poderosa que Persia. Tenía siglos de haber sido una gran nación, mientras que Persia recién había surgido unos 20 años antes bajo Ciro, que era el rey de Persia. No obstante, Persia llegó a ser más poderosa y corresponde al costado superior del oso del capítulo 7 de Daniel, o al cuerno más alto del carnero, aquí en el versículo 3 del capítulo 8 de Daniel. El imperio persa se extendió hacia diferentes puntos. Al poniente, fíjense, el imperio persa, al poniente dominó Egipto, Israel, Fenicia, Siria, Asia Menor o Occidente. Al norte, Armenia y Escitia. Al sur, Babilonia, o sea, Elam, o al mediodía. Contaba con un ejército de 2 millones de soldados. Era un imperio, un ejército inmenso, un ejército grandioso. Ahora vemos a lo que sigue en Daniel, capítulo 8, ahora su versículo 5 al 8 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió como él con la furia de su fuerza, y lo vio que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando él en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. También no es necesario especular lo que significa, pues se explica inmediatamente aquí en el versículo 21 al versículo 22. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Todo esto se cumplió al pie de la letra, a pesar de que Daniel vivió 200 años antes. Esta es una gran prueba de la inspiración divina de Dios a través de la Biblia. Estos 4 reinos son, recordemos, los 4 generales de ese imperio de Alejandro Magno que veímos anteriormente. El cuerno grande de este macho cabrío era Alejandro Magno, que derrotó al imperio persa en el año 331 antes de Cristo. Y esta profecía, hermanos, fue escrita en el año 534, o sea, 200 años antes de que se cumpliese. El reino de Medo Persa llegó a codiciar las riquezas y el territorio de Grecia. El rey Darío y luego su hijo Jerjes I intentaron conquistar Grecia al enviar un poderoso ejército. Emprendieron una campaña europea subyugando a Tracia y a Macedonia al norte de Grecia. Después se movilizaron contra Grecia, lo que motivó a la batalla final entre ambos reinos en el año 331. Entonces aquí se tuvieron que retirar los persas y jamás volvieron. Y precisamente haciendo un paréntesis, a propósito, la famosa carrera de maratón
que se le llama ahora en los Juegos Olímpicos. Es un honor, dicen, de un soldado griego que luego de pelear durante 2 días contra los persas, corrió 42 kilómetros hasta Atenas para dar las buenas noticias de la victoria griega en el valle de Maratón. Luego de decir las palabras, hemos vencido, este soldado cayó muerto por el esfuerzo sobrehumano. La carrera entonces se corre en honor a ese que le llaman ahora al maratón. Creo que ya se me terminó el tiempo. Veremos posteriormente la caída de los 2 imperios y el cuarto imperio que todavía está y en el cual estamos viviendo, lo que significa. Pero quiero nada más tocar 2 cosas, o sea, acerca de estas profecías. Primero, que hay un Dios en el cielo que gobierna a las naciones y pueblos y gentes, aunque estos los ignoran, y que es un personaje real. Dios es un personaje activo que gobierna no solamente la tierra, sino todo el universo. Y que todo el objetivo del sueño era revelar ¿qué cosa? El objetivo de los sueños de Nabucodonosor no era que supieran que Dios sabía toda la historia, sino que el gobierno de Dios, el verdadero, aquel reino que va a venir, que constituye el Evangelio de Jesucristo y lo que va a suceder en los días postreros. Muchas sectas hablan de la persona de Cristo, pero no hablan de ese Evangelio, de esas buenas noticias acerca del gobierno y del reino que vendrá más adelante. Hablan de la persona como ahora vemos, se centran en el personaje de Jesucristo, pero no en el mensaje que Él trajo. Por cierto, ya descubrieron ahora por internet, no sé si lo han visto, la cara de Jesucristo, de cómo era en la antigüedad, cómo era la cara de Jesucristo, ya no una cara afilada, con el pelo largo, sino ya un pelo más recortado y en una forma un poco más varonil. Dicen que ese se asemeja más al rostro de Jesucristo. Pero hablan todavía de su persona, pero no hablan del mensaje que Dios trajo al mundo, esas buenas noticias que después de estos 4 reinos que vimos a grandes rasgos, va a venir un 5.º reino que no va a ser humano. Y todo esto lo describe Él en esta profecía. Entonces, Él va a establecer un reino, ese reino va a gobernar a todas las naciones del mundo y las va a enseñar en un camino nuevo, en un camino diferente, obedeciendo sus leyes y sus mandamientos. Que tengan feliz sábado.